Muy buenos días a todos, a quienes nos acompañan hoy por primera vez. Estamos en una serie titulada eh, el, el poder del Evangelio sobre la carta a los romanos. Estos días hemos reducido mucho las actividades que normalmente hacemos para sentirnos mucho más productivos. Muchos están resignados a perder y volver a empezar. No es un buen momento para hacer inversiones porque no sabemos qué va a pasar en Colombia. No sabemos si el dólar seguirá subiendo como lo hemos observado en los últimos días o si por el contrario se desplomará completamente. Es un mal momento para invertir. Si las cosas siguen así como estamos, cuando no sabemos cuánto terminará costando el dólar o cuánto terminará costando un galón de combustible, ni cuánto costará un pedazo de pan. Tampoco sabremos si podremos hacer frente a las enfermedades que, como de nosotros sabemos, están afectando gran parte del mundo. Son muchas las cosas que no sabemos en estos días. Y esto crea angustia, crea incertidumbre, que genera expectativas sobre cómo serán nuestros próximos días. Y muchos de ustedes se estarán preguntando, ¿qué va a pasar? Una calma temporal nos rodea que fácilmente se puede interpretar como paz. Sin embargo, nos sorprende cómo el pueblo cristiano está angustiado y cae presa del temor. Una alternativa muy viable para los cristianos es afianzar la esperanza que tenemos y practicar nuestra fe. Esto comprobaría qué tan arraigada es nuestra confianza en la palabra de Dios. En múltiples pasajes, Dios nos advierte de lo que pasará antes del regreso de su Hijo. Los cristianos no deberíamos sorprendernos de los últimos acontecimientos. Ahora, no estoy diciendo que estos son señales del regreso de Cristo, pero sí puedo afirmar que ese día cada vez está más cerca y que todo obedece a un plan divino, orquestado por Dios, el soberano y arquitecto de este mundo. Los cristianos deberíamos estar conscientes de que esta situación es algo pasajero. También deberíamos estar conscientes de que este mundo no es nuestro hogar. El apóstol Pablo era consciente de esa verdad. Por esto, después de mostrar en los primeros capítulos de la epístola a los romanos la culpabilidad absoluta del hombre, llega al capítulo 3 y al capítulo 4 con la gloriosa verdad del Evangelio, de que Dios justifica solo por su gracia a pecadores que no tienen ni la más mínima posibilidad de ser aceptados por Dios. Además, demuestra que en esa doble transacción, los pecadores justificados son bienaventurados y ahora exhiben la rentabilidad de esa justificación. En los próximos versículos, en el capítulo 5, Pablo va a exhibir la rentabilidad de la justificación obtenida a través de Cristo. Por eso quiero que me acompañen al texto de esta mañana en Romanos capítulo 5 y leamos los versículos 1 al 10. Voy a leer desde la Reina Valera 1960. Dice el capítulo 5, el versículo 1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos.
Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor, nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Les invito a que hagamos una breve oración. Padre, te damos gracias por este pasaje. Cuando Pablo escribió, Señor, este pasaje, lejos de imaginar que nosotros hoy estaríamos en estas circunstancias, nos invita a pensar en los beneficios que tenemos, en la rentabilidad de la justicia que hemos recibido en Cristo. Y nos anima, Señor, a pensar en dónde debe estar anclada nuestra fe. Yo te ruego, Señor, que esta mañana tú uses este pasaje en la vida de todos los que hoy están escuchando, Señor, a través de las redes, este mensaje. Glorifícate solamente como tú lo sabes hacer. Que tu palabra sea exaltada, honrada, Señor. Te damos gracias esta mañana. Haz las aplicaciones pertinentes en la vida de cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo Cristo. Amén. Este es un hermoso pasaje en el que hoy nosotros vamos a reconocer cómo Pablo exhibe la rentabilidad de esa justificación de la que él ha venido hablando en los capítulos 3 y 4. Y vamos a ver en estos versículos, en los versículos 1 al 10, algunos aspectos de esa rentabilidad, de esa justificación que nos fue otorgada. Y vamos a ver el primer efecto de esa rentabilidad en el versículo 1. Pablo en ese versículo, haciendo alusión a la paz, nos llama a nosotros a pensar, a considerar lo que en verdad es nuestra justicia en Cristo. En el versículo 1 nuevamente dice Pablo, justificados pues por la fe tenemos paz con Dios por medio de Jesucristo. Entonces el versículo indica que es a través de la justicia que hemos obtenido en Cristo que nos damos paz en Cristo. Ahora, Pablo va a ampliar esta idea en los últimos 5 capítulos de la epístola a los Romanos, del capítulo 12 al capítulo 16 de esta carta, donde expone la práctica de esa doctrina de la justificación. Sin embargo, aquí nos da un abrebocas de lo que él va a decir en esos capítulos. Pablo dice que lo primero que recibimos por fe, cuando tenemos a Cristo, es una paz con Dios. Recordemos un poco cómo estaba nuestra relación con Dios antes de ser justificados. Empecemos en el capítulo 1. En el capítulo 1, en el versículo 18, dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y injusticia contra los hombres. En el capítulo 1, del versículo 32, dice que somos dignos de muerte. En el capítulo 3, el versículo 11, dice que no hay uno solo que busque a Dios. En el mismo capítulo, en el capítulo 3, el versículo 17, dice que no conocieron camino de paz. No había un camino de paz para el hombre, no había esperanza de una paz verdadera para el hombre. Entonces la pregunta que debemos hacernos aquí es cómo obtenemos esa paz de la que está hablando Pablo. En el verso 10 dice que es por medio de la reconciliación. Observemos lo que dice el versículo 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Siendo sus enemigos, estábamos aislados de estos efectos. No teníamos ninguna posibilidad de entender, de comprender, de experimentar lo que es la paz. Sin embargo, gracias a lo que Cristo hizo, podemos ahora nosotros experimentar lo que es la reconciliación. Una reconciliación en dos partes. Por un lado, porque éramos enemigos de Dios. Por otro lado, porque no teníamos la capacidad
de reconciliarnos por nosotros mismos con Dios. Y por eso Pablo dice que es a través de su Hijo, de la muerte de su Hijo, que hemos sido reconciliados. Aquí entendemos el primer efecto de la inversión que Cristo hizo al unirnos a Él. Ese efecto es por medio de Cristo. No hay una forma en que nosotros pudiésemos reconciliarnos con Cristo o con Dios si no fuera por medio de Jesús. Él nos unió a esos beneficios. En Él obtenemos estos beneficios de reconciliación, como Pablo le dice también a los hermanos en la carta a los Efesios. Ahora, miremos lo que dice en Primera de los Corintios, el capítulo 1, el versículo 30, para entender mejor esta idea de Pablo. Dice en el capítulo 1, versículo 30, mas por Él, hablando de Jesús, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Ahora, la palabra más importante quizás en ese versículo es en Cristo Jesús, porque es a través de esa unión en Cristo que recibimos esa reconciliación en Cristo, de la que se desprende la paz de la que Pablo viene hablando. Es un paquete completo. Tenemos que entender que es gracia, regeneración, redención, justificación, reconciliación, unión con Cristo, paz y una santificación inicial, que nos otorga el efecto de la paz, de una relación que se encontraba completamente rota, o más bien, no había relación. Pero ahora, a través de los efectos de lo que Cristo hizo, de ese paquete que menciona Pablo, aquí en 1 Corintios, el versículo 30, es que nosotros entendemos y experimentamos esa paz. Cuando hablamos de paz, no estamos hablando de esa densa calma que se experimenta en un spa o después de un buen masaje. No es esa sensación momentánea o emocional que vivimos cuando simplemente nos sentimos relajados. Eso se considera como una paz subjetiva, una paz momentánea. Aquí estamos hablando del beneficio al tener la certeza de que Cristo pagó por nuestra deuda, de que hizo un acto de reconciliación. Debemos recordar que Pablo habla de una imputación de cargos a su favor, que Cristo tomó nuestro pecado y nos imputó esa paz, nos otorgó los beneficios de ser sus hijos. Saber que Cristo pagó mi deuda abre un camino de paz objetivo, porque mi realidad cambia en el momento de esa declaración de justicia. Pasamos de culpables a inocentes en Cristo. Hablamos de eso en el capítulo 3. Ese es el verdadero acuerdo de paz firmado del que Pablo habla, que estando completamente en una relación hostil con Dios, ahora pasamos de ser sus enemigos a ser sus hijos. Incluso Jesús nos llama sus amigos y sus hermanos. Eso estrecha nuestra relación como hijos de Dios. Ahora, pensando en este primer efecto de lo que es la rentabilidad de esa justificación, hagamos algunas aplicaciones. Cuando hablamos de paz, no estamos hablando otra vez de lo que estamos experimentando en estos días, que puede confundirse fácilmente con una tranquilidad, con una paz momentánea. No, tenemos que llevarlo al plano de lo espiritual para saber cuál es nuestra condición ante Dios. Los cristianos, como dice Pablo en 2 Corintios 5:19, fuimos encargados del mensaje de la reconciliación. Primero porque hemos recibido esa reconciliación, hemos experimentado esa reconciliación. Y si antes de ser creyentes estábamos angustiados, abatidos por el hecho de ser pecadores y no tener una experiencia, ahora hemos sido reconciliados y ser capaces de ayudar a que otros entiendan esa reconciliación. Debemos actuar como personas reconciliadas con Dios, libres del temor, sin miedo al futuro, porque Cristo tomó nuestro lugar y aseguró nuestro futuro.
Esa es la reconciliación y esa es la paz que podemos tener en Cristo. Debemos descansar en lo que nos fue otorgado. No podemos actuar como si Dios fuera nuestro enemigo, después de que Él hizo una declaración de justicia a nuestro favor. Simplemente Él es nuestro Dios, nuestro Padre. Ahora no es nuestro enemigo. El segundo efecto del que hablamos de esa justificación lo encontramos en el versículo 2 y 3. Así que les invito nuevamente a que leamos el versículo 2 y 3. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo eso, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. ¿Qué está diciendo Pablo en estos dos versículos? Ahora el apóstol Pablo habla del acceso a la gracia que nos permite llegar al Padre. Entonces aquí vemos el segundo efecto, que es el acceso a la gracia. Primero vimos, nuevamente para regresar, vimos la paz que tenemos para con Dios. Y ahora vemos el acceso a la gracia. Miremos como dice Pablo nuevamente en Efesios capítulo 2, versículo 18, el mismo Pablo hablando acerca de la gracia. Miren en sus Biblias, capítulo 2, versículo 18. Dice Pablo en este pasaje, ahora hablando a la iglesia en Éfeso, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. En la Nueva Traducción Viviente termina diciendo gracias a Cristo. O sea, gracias a Cristo tenemos entrada al Padre, tenemos acceso al Padre, tenemos acceso a la gracia. El autor de los Hebreos también da esa idea en el capítulo 4, en el versículo 16, de esa misma idea cuando nos dice que nos acerquemos confiadamente. ¿Por qué podemos tener esa confianza o esa actitud de la que habla el autor de Hebreos? Porque ya tenemos paz. Entonces dice que nos acerquemos en paz o confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitamos. Así lo dice otra versión. Gracia para obtener más gracia. Una gracia que rinde gracia para la vida venidera cuando nos mantenemos firmes en el Evangelio. Si ustedes miran el primer capítulo, el versículo 1 del capítulo 15 de Pablo, cuando él habla, resume el Evangelio, él dice también que debemos estar firmes en esa gracia, en el Evangelio. Y esto es lo que Pablo tiene en mente cuando está invitándonos a nosotros a mantenernos cerca a la gracia del Señor. Una gracia que rinde gracia nos debe invitar, nos debe animar, nos debe dar seguridad, confianza para que podamos gloriarnos en esa esperanza inagotable que tenemos. Una gracia que es abundante, que no se agota, una gracia que es suficiente. Esa paz y esa gracia se convierten en algún momento en el sello del apóstol Pablo. Podemos ver eso en cada introducción a sus epístolas, lo que conocen como las epístolas paulinas. En cada una de ellas, en el saludo de Pablo, Pablo dice, gracia y paz a vosotros. Una gracia que él quiere extender, una gracia que él quiere que todo el mundo entienda, porque es una gracia que no solamente nos salva, sino que nos sostiene en medio de las pruebas, en medio de las luchas y nos da esperanza. La esperanza de cada persona escogida, llamada y justificada por Dios es glorificar a Dios. Ahora, Pablo dice eso en el capítulo 8 de Romanos, el versículo 30. Leamos ese versículo también en el capítulo 8. El versículo 30. Al final de ese versículo lo dice, y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. ¿Cuál parte nos falta ahí en el versículo?
pues esa glorificación de la que Pablo está hablando. Y dice que en otro pasaje dice que vemos algo de esa gloria, pero en algún momento veremos cara a cara esa gloria, la gloria de la que Pablo viene hablando. A estos también glorificó. Interesante que lo dice en tiempo pasado. A estos también glorificó. La certeza que Pablo tenía en esa esperanza lo guía a usar el tiempo pasado para enfatizar la seguridad de la gloria futura que tiene el cristiano. Pablo también dice que esta confianza en la gloria futura nos permite glorificarnos en las tribulaciones. Eso es lo que viene diciendo. No está haciendo referencia simplemente a un estrés diario. Regresemos al pasaje en Romanos, el capítulo 5. Regresemos allá para mirar eso claramente. Nuevamente, dice, y no solo eso, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Entonces es una gloria venidera, una gloria en las cosas futuras que el Señor promete y que le aguardan al cristiano, que nos debe ayudar a nosotros a gloriarnos en este momento de tribulación. No está haciendo referencia a cosas pequeñas, a pruebas cotidianas o al estrés del día a día o a las dificultades propias. No, más bien está haciendo referencia a las grandes dificultades que tiene toda persona por seguir a Cristo. Recordemos que para la época en la que Pablo estaba escribiendo este mensaje a los romanos, Roma, la ciudad tenía más o menos un millón de habitantes y muchos de ellos eran esclavos. Estamos hablando de dificultades serias que tenían que ver con que si ellos aceptaban a Cristo, para muchos de ellos eso implicaba persecución. Era algo mucho más severo de lo que hoy nosotros llamamos pruebas o tribulaciones. Seguir a Cristo en esa época representaba verdadera persecución. Estamos viviendo tiempos diferentes. Y con lo que estamos viendo en estos días, podemos afirmar con toda tranquilidad que la iglesia de Cristo no está, por lo menos en Colombia, lista para ser perseguida, o mucho menos para ser atribulada. Creo que es una de las cosas que están quedando en evidencia. Ahora, eso es triste, pero también Pablo nos anima. Leamos nuevamente el versículo 4. Dice, termino el versículo 3 diciendo, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia produce prueba, y la prueba esperanza. Esto es bello como lo dice Pablo, porque ahora Pablo es claro al decir que el verdadero cristiano en la tribulación producirá beneficios espirituales, como la paciencia. Ahora, ¿por qué él habla de esta forma? Porque la paciencia nos enseña a ser más resistentes o persistentes en nuestra fe en medio de tiempos de dificultad. ¿Cuántas cosas hemos dejado de hacer por estos días que veníamos haciendo regularmente como creyentes? Estamos hablando de hábitos que adquirimos a lo largo de conocer al Señor. ¿Y cuántos de ellos dejamos de hacer? ¿Estamos fortaleciendo esos hábitos? ¿Estamos siendo persistentes? La tribulación está produciendo en nosotros una paciencia, una resistencia en medio de la adversidad. Y la prueba de la que habla no es otra cosa sino la pureza del carácter. De hecho, así lo traduce también la Biblia de las Américas, el carácter probado. Es decir, que la paciencia produce un carácter aprobado para Dios. ¿Y cómo aprendemos todo eso si no es en medio de la tribulación? Ahora, hasta aquí uno puede decir amén por las tribulaciones, pero yo sé que no todos estamos de acuerdo con eso, porque no todos salimos bien librados en medio de la prueba, no todos aprendemos y queremos crecer en nuestra paciencia, pero Dios tiene su forma de enseñarnos y de moldearnos como iglesia. La rentabilidad de la gracia y la paz puede observarse mejor en medio de nuestras tribulaciones. Cuando con persistencia, con firmeza en nuestra fe, crecemos en nuestro carácter para glorificar a Dios. Y yo te pregunto si en este momento tú consideras que estás creciendo en tu fe,
en tu paciencia, en tu amor hacia Dios, en tus disciplinas como cristiano, en tu carácter como hijo de Dios. Esa es mi oración y espero que sea tu preocupación y también tu oración. Déjeme hacer una breve ilustración de todo lo que hemos dicho en estos dos versículos. Esta gracia de la que Pablo viene hablando es como una bóveda de un gran banco. No sé si alguien ha tenido la oportunidad de estar dentro de una de ellas. Bueno, por lo menos en las películas nos dan una idea de cómo son, ¿sí? Pero yo revisé por internet para ver cuál era la más grande y la más segura en todo el mundo. Y en el top de las 5 más famosas del mundo encontré algo que todas tenían en común. Y no es el dinero, tampoco es el oro, porque de hecho una atesora semillas de todo tipo para no sé qué. Pero hay algo que todas, por lo menos las de el top 5 de las más grandes y más fuertes y seguras del mundo, todas tienen algo en común. No importa si está a 24 metros del suelo, como la de la Reserva Federal en Nueva York, todas tienen algo en común y es que están en este mundo donde la polilla y el óxido destruyen y el ladrón llega, sin importar. Están aquí. Contrario a lo que dice el Señor en Mateo capítulo 6, versículo 20, que nuestros tesoros deben estar del otro lado, donde la polilla no hace daño, donde el ladrón no llega. El tesoro de la gracia no es de este mundo. Allí están guardados todos nuestros tesoros espirituales que nos ayudan como creyentes a mantener nuestra posición firme ante cualquier dificultad y nos brinda la más alta confianza en el Señor. Ahora, imaginemos por un momento que todo lo que el Señor ha prometido estuviera guardado en un depósito en este mundo. Eso no nos daría nada de seguridad. Pero las promesas eternas del Señor no pertenecen a este mundo. No tienen nada que ver con lo que nosotros podemos contemplar con nuestros ojos, aunque hay cosas que nos impresionen. Pero en realidad, lo que el Señor está preparando, las promesas del Señor, no son de este mundo, son mucho mejor que lo que cualquiera de nosotros podremos imaginar. Ahora déjeme hacerle algunas preguntas. ¿Cómo debe lucir la gracia en tu vida? Si entiendes la gracia de la que Pablo viene hablando y la paz de la que él viene hablando, que acompañada o en medio del sufrimiento debe producir paciencia y esa paciencia debe producir también entereza de carácter. ¿Cómo luce esa gracia en tu vida? Ahora, si nuestro depósito está seguro, pregúntate a qué le tememos. ¿Por qué tenemos miedo? Si ese es tu caso. Porque en realidad si sabemos en dónde tenemos nuestro depósito, si sabemos dónde está nuestra confianza, los cristianos no deberíamos temer. Los cristianos tenemos un llamado a crecer en medio de la crisis. La iglesia debería estar aprovechando este momento como nunca antes en la historia. Pero de nuevo con tristeza lo tengo que decir, por lo menos por lo que yo he observado en las redes. Los cristianos están actuando como las personas del mundo. Y deja en evidencia que muchos de ellos, estoy hablando del gran número de cristianos, o que se llaman cristianos, porque entiendo que hay una parte de la iglesia que sí está orando, entiendo que hay una parte de la iglesia que sí está confiando en el Señor, incluso que algunos están arriesgando su vida por amor a Cristo, sirviendo a otros en medio de esta crisis. Eso es maravilloso, pero no es el gran número de los que se llaman cristianos. Quizás muchos solamente están creciendo como audiencia de Netflix, pero no está pasando nada más en estos momentos en sus vidas. Netflix no es un indicador de crecimiento espiritual. El tercer efecto de esa rentabilidad de la justicia la encontramos en el versículo 5. Ahora veamos el versículo 5 para ver lo que Pablo sigue diciendo. Y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Escucharon lo que Pablo dice en ese versículo? Pablo dice
que nuestra esperanza no avergüenza. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el poder del Espíritu Santo que nos fue dado. Yo no sé si usted entiende todo lo que Pablo dice en ese pequeño versículo, pero realmente esto es glorioso. Ahora, no hay una mejor forma de entender lo que Pablo está diciendo en ese versículo que a la luz de lo que Pablo dice en otro versículo, y es el versículo 8. Mire lo que dice el versículo 8, ahí mismo en el capítulo 5. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, ¿qué dice? Cristo murió por nosotros. Pablo dice en el versículo 8 que la forma en que Dios demostró ese amor o derramó su amor en nosotros fue entregando, escuchen, entregando lo que Él más amaba. No había algo más amado para Dios que su Hijo, y Él lo entregó. Él entregó su precioso Hijo por nosotros, derramó su Hijo. Y no solamente lo entregó, sino que lo entregó para ser sacrificado en nuestro lugar. Eso es algo grandioso. Eso es algo que podemos luchar con eso hasta entenderlo perfectamente. Que la forma en que Dios demostró ese amor fue entregando lo que Él más amaba. El amor hacia Dios es una prueba de la justificación, porque deja en evidencia que somos sus hijos. Es decir, si tú no amas a Dios lo suficiente, no hay prueba en ti que demuestre un amor, una pasión hacia Dios. Es posible que no hayas entendido la justificación. Es posible incluso que no hayas sido justificado, porque la Biblia dice que por amor Dios hizo esto y lo hizo en nuestro lugar. Ahora, escuchen cómo lo dice Juan. Dejemos por un momento a Pablo. Y escuchen como Juan lo dice en Primera de Juan, el capítulo 4. Leamos desde el versículo 7 como Juan lo dice. Porque amplía la idea de lo que viene hablando Pablo acerca del amor. Versículo 7 en el capítulo 4 de Primera de Juan. Dice el versículo 7, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Primero dice que el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios. Escuchen lo que él está diciendo. Que la prueba de una persona que verdaderamente ama es que es una persona que ha nacido de Dios. Si usted quiere entender bien eso, tiene que ir a Juan, el capítulo 3, y entender la conversación que Jesús tuvo con Nicodemo, para entender lo que Juan está diciendo aquí, que es uno nacido de Dios, que en esa naturaleza ahora de una nueva criatura ama a Dios y tiene la capacidad para amar a otros como Dios lo amó. Escuche cómo Juan sigue diciendo, y conoce a Dios, porque ahora ha experimentado su amor. Y el versículo 8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Ahí ven que es una evidencia clara. Si no hay amor en ti, fácilmente podemos entender que no eres una persona justificada. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Qué lindo, ¿verdad? Casi parecía que iba a llevar la misma idea de Pablo, pero aquí no dice que solamente lo entregó para que Él fuera sacrificado y muerto por Él, sino que también nos da la indicación de que es para que nosotros vivamos por Él. Para que nosotros vivamos por Él. En esto consiste el amor, dice él, Juan. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor, me encanta como dice esa última línea, y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Es decir, no es un amor pasivo, sino es un amor que es creciente, un amor que debe abarcar todos los aspectos de la vida de un cristiano. Un cristiano no puede pasar desapercibido en su amor por Dios. No, es como un joven que está enamorado.
Un joven que está en esa chispa del amor, de la pasión. Fácilmente vemos el brillo en sus ojos, el deseo de pasar tiempo con esa persona. Es ese amor que se mantiene vivo con la esperanza de ver minuto a minuto a esa persona, que hace que esa relación sea viva. Ahora, una de las grandes luchas del ser humano es sentirse amado y amar genuinamente. Ninguna persona podrá experimentar plenamente el amor verdadero hasta que no comprenda el estándar del amor de Dios. No es inadmisible, no se puede entender cómo una persona puede fingir tener una relación con Dios cuando verdaderamente no ama a Dios. No hay la esencia de lo que es la relación. Porque es a través de ese acto de Cristo, del sacrificio de Cristo, que se demostró ese amor. De Dios para con nosotros es la forma en que Él demuestra su amor. Y de nosotros hacia Él, es como dice Juan aquí, es que nosotros aprendemos a vivir para Él. ¿Cómo lo hacemos? Amándonos unos a otros. Y en ese ejercicio de amarnos unos a otros vamos siendo perfeccionados en amor. O sea, nuestro amor no debe de crecer, sino que debe ir en aumento todo el tiempo. Y yo te pregunto, contesta esta pregunta honestamente. ¿Amas más a Dios hoy que el día que decidiste seguirlo? Piensa en eso. El estándar del amor de Dios o las cualidades que menciona Pablo en el capítulo 13 a los Corintios contrasta con una lista de dones con la verdadera actitud del amor. Pablo en ese capítulo está hablando en el contexto del capítulo 12, capítulo 13 y capítulo 14 está hablando acerca de los dones. Pero contrasta el uso de los dones que había envidia, había luchas entre los creyentes de la iglesia para practicar algunos dones que eran más visibles que otros. Pero Pablo destruye todo eso trayendo la figura del amor, enseñándole a los corintios que si no había amor entre ellos, nada de lo que ellos hacían tenía valor. ¿Por qué? Porque la esencia de la relación es el verdadero amor. Aquí otra vez vemos ese efecto de la rentabilidad, que es la restitución del amor. ¿Por qué? Porque antes no teníamos la capacidad de amar a Dios. Hoy tenemos quienes hemos aceptado a Cristo, quienes hemos sido justificados por Él. Cultivar una relación en amor con Cristo que se demuestra en nuestras relaciones, incluso en el amor al prójimo, no solamente hacia los cristianos, incluso en el amor a los que nos hacen mal. Porque Jesús lo explica de esa forma también cuando dice que amemos a nuestros enemigos. No solamente es a los que nos hacen bien, porque relativamente eso es fácil. El clima del verdadero amor está en entender el sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Ninguna persona puede entender verdaderamente ese amor si no ha entendido lo que Cristo hizo por él. Por eso el versículo 8 es clave en este texto. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es un amor inmerecido. La mayoría de nosotros amamos a quienes creemos que merecen nuestro amor. Pero el estándar del Evangelio es que amamos inmerecidamente a aquellos que nos hacen el mal. Es decir, amamos por gracia. Y eso es lo que aprendemos de Cristo. Él se dio por nosotros. Estos días mirando las noticias, me llamó la atención un acto de amor de un grupo de personas con una mujer de 78 años que vive en España. Eso fue noticia esta semana. Una mujer que vive sola, no se sabe si está contagiada con el COVID-19, pero ella estaba cumpliendo años, estaba cumpliendo 78 años. Y uno de sus vecinos trajo un pudín a la puerta, lo puso en la puerta, golpeó a la puerta y se puso de acuerdo con todos los otros vecinos del lugar
para que todos desde el balcón, desde la ventana cantaran el feliz cumpleaños. Y alguien grabó eso y lo subió a las redes. Es un acto pequeño que puede pasar desapercibido, sino seguramente no va a ser noticia nacional. Pero son las pequeñas cosas que describen el amor verdadero de una persona hacia la otra. El conocimiento del amor de Cristo está mucho más allá de la capacidad humana o racional del hombre. Va mucho más lejos que eso. En Efesios capítulo 3, el versículo 19, dice Pablo, hablando de ese amor, bueno, vamos a leerlo, 3:19, Efesios 3:19, si quieren ver el versículo. Dice el versículo 19, lo voy a leer otra vez de la Reina Valera 60. Dice, bueno, déjame leer desde el versículo 18, dice que seáis capaces o plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis lleno de toda plenitud de Dios. Es decir, que una persona que no ha entendido, ¿sí?, los parámetros del amor de Dios, difícilmente esa persona va a ser llena del amor de Cristo. Difícilmente esa persona va, y note también que cuando Pablo habla a los Gálatas, habla de eso como un fruto del Espíritu, porque él entiende que el amor que Cristo nos otorgó debe ir mucho más allá del conocimiento humano para podernos a nosotros llevar a esa plenitud de entender quién es Dios y lo que Dios hizo por nosotros. Ahora, me pregunto si usted que está de ese lado ve esta inversión de la justificación, la ve como algo provechoso que está dando frutos en su vida. Si usted ve una inversión que Dios ha hecho en su vida, con la justicia que le ha sido otorgada por Cristo, piense si hay rendimiento en eso, si, déjeme decirlo de otra forma, si está glorificando a Dios con eso. Si esto no está ocurriendo, tiene que pensar si ha alcanzado por la gracia del Señor entender la anchura, la longitud del amor del que Pablo está hablando aquí. Mire cómo termina el capítulo 5 de Romanos. Regresemos ya para terminar a Romanos. Dice en el capítulo 5, el último versículo, el versículo 11. Y no solo eso, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. No hay un mayor logro que nosotros hayamos obtenido que lo que Cristo hizo por nosotros. Todos los logros a nivel de este mundo, de este plano, no se pueden comparar con lo que Pablo está mencionando aquí en este versículo. Nos gloriamos en Dios por medio de Cristo, de su reconciliación, de su unión, de su justificación, porque a través de ella hemos recibido una reconciliación. Esa reconciliación nos permite tener una paz que sobrepasa entendimiento, una paz que produce paciencia, una paciencia que prueba nuestro carácter y florece en medio de las tribulaciones. Quiero que nos tomemos un tiempo para pensar, ¿qué está haciendo Dios en mi vida en estos momentos? Únete con tu familia, oren juntos y piensen cómo están glorificando a Dios en medio de estas tribulaciones. Les animo a pensar que nuestra paz está anclada en Cristo, no es circunstancial.
Él tiene planes, como ya lo dije, planes eternos en medio de la crisis y de las tribulaciones. Démosle gracias al Señor. Padre, agradecemos este tiempo que nos has dado en tu palabra. Gracias por las palabras del apóstol Pablo. Es increíble, Padre, que Pablo escribiera este pasaje hace tanto tiempo y hoy fuera un pasaje tan cercano a nosotros. Que podemos traerlo a este contexto y pensar, Señor, en todo lo que está ocurriendo alrededor del mundo, al interior de nuestra casa, Señor. Queremos pedirte, Señor, que tú nos ayudes a confiar en la justicia que nos ha otorgado tu Hijo Cristo. Que nos ayudes a confiar plenamente en la paz que obtenemos en Él, que no es una paz superficial ni emocional. Es una paz que nos permite adquirir una tranquilidad eterna al llegar a tu presencia. Gracias, Señor. Gracias por lo que Cristo hizo. Gracias por esa muestra y prueba de tu amor a través de Jesús. Te suplico que podamos crecer en ese entendimiento y exceder los límites de ese conocimiento, practicando el amor los unos a los otros. En estos tiempos de dificultad, en estos tiempos de crisis, ayúdanos, Señor, porque te necesitamos. Te damos gracias y oramos en el nombre de Jesús. Amén.